Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 8 de Filosofía y Educación. Continuamos con el texto de Arendt, La crisis en la educación. En la clase anterior habíamos analizado los dos primeros apartados y en esta vamos a analizar los dos últimos, el tercero y el cuarto de este texto, La crisis en la educación, que recuerden está en el libro Entre el pasado y el futuro, 8 ejercicios sobre la reflexión política, año 1954. Comenzamos justamente señalando esta crisis tan importante en este mundo posguerra y en particular en Estados Unidos, donde analiza Arendt o de donde extrae el problema de las consecuencias de la escuela nueva o de las nuevas pedagogías, a diferencia de, por ejemplo, lo que sucede en Gran Bretaña, y donde a partir de lo cual defiende una separación muy importante para nosotros, para debatir entre educación y política, porque, bueno, justamente considera que si la educación se vuelve un instrumento de la política, se desvirtúa por completo. Pero también habíamos visto los tres supuestos básicos, y de esos tres supuestos básicos, recordemos el primero, que hablaba de la autonomía del mundo infantil y todas las consecuencias que eso traía, ¿no? La presión. El segundo, que hablaba de la pedagogía como una disciplina autónoma, y entonces eso lleva a una pérdida de conocimiento en la materia, pero también una pérdida de autoridad. Y la tercera, esta crítica fuerte, exagerada, dice ella, hacia el saber, la reducción del aprendizaje a una actividad continua, a un hacer continuo. De esos tres supuestos, el que realmente le preocupaba es este de la autonomía del mundo infantil, justamente porque es un mundo artificial, dice Arendt, y separado del mundo adulto. Entonces, de alguna manera, lo que va a venir después va a ser muy abrupto, va a ser un choque, un abismo. Y de alguna manera la educación debería ser, según la concepción de Arendt, una suerte de mediación entre ese mundo infantil y el mundo adulto. Con lo cual se plantean dos cosas o dos cuestiones, dos consecuencias de todo este análisis de la crisis en la educación. Por un lado, entonces, la crisis del mundo actual, del mundo moderno, dice Arendt, que va a analizar en el apartado 4, y la cuestión que retoma lo que planteaba al principio, ¿no? Crisis también es oportunidad. ¿Qué se puede aprender de la crisis respecto de una palabra rara que usa acá, la esencia de la educación? Y de esto se va a ocupar en el apartado 3, que es donde retomamos precisamente ahora. ¿Qué se puede hacer entonces a partir de la crisis? ¿Qué se puede aprender? Perdón. Miren cómo traicionan los supuestos. ¿Qué se puede aprender para la esencia de la educación? Este es el tema del apartado 3 que comienza en la página 285. Bien. La educación en crisis es siempre un tema que preocupa, dice Arendt. Genera preocupación. Y está bien que genere preocupación, incluso dentro de otros problemas quizás a veces más importantes, pero está bien, dice, que genere preocupación porque es una de las actividades más elementales y más necesarias. Y justamente
esta tarea de la educación trata o se ocupa de un ámbito que es como un flujo, ¿no? Que es como, para usar la metáfora de Heráclito, el presocrático, también apodado el oscuro, es un río que corre todo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Se renueva sin cesar, dice Arendt. Eso que se renueva sin cesar, ya lo veníamos viendo en la clase anterior y en la anterior también, es la natalidad. La natalidad. Es interesante esta metáfora de la renovación sin cesar del flujo, porque de alguna manera entonces la intervención educativa sobre ese flujo va a ser dura, ¿no? Es una piedra, podemos pensar una piedra en el río, podemos pensar un dique, bueno, es decir, va a tratar de cambiar algo de ese flujo y esto no siempre es bueno. Entonces, la natalidad supone, presenta, digamos así, un niño, un niñe, diríamos hoy, que es el recién llegado, es el nuevo, en un mundo que le es extraño, que le es completamente extraño. Pero al mismo tiempo, él es nuevo, o ella es nueva, porque es un ser humano en formación y en transformación. Se va transformando internamente. Y esta es la vida, ¿no? La vida misma. El crecimiento vital, pero también crecimiento en un sentido no solo del cuerpo, sino del espíritu, podemos decir así, ¿no? De la formación, etcétera. Entonces, la educación significa para Arendt, en este punto, asumir la responsabilidad, y qué palabra fuerte, responsabilidad, que va a aparecer acá permanentemente, asumir la responsabilidad de la vida y del desarrollo del niño y del mundo, o sea, y la continuidad del mundo. Es decir, tenemos dos cosas separadas, el niño, el mundo, y dice Arendt, hay que proteger al niño del mundo, un mundo que no es para los niños, ya lo hemos dicho claramente, sino que más bien es completamente hostil, pero también hay que proteger al mundo de los niños. Y esto suena duro, suena difícil, suena raro, pero claro, no tenemos que pensar a los niños como lo bueno y el mundo como lo malo, porque no necesariamente es así. Tampoco tenemos que pensar al niño como un demonio destructivo, pero algo de destructivo tiene, ¿no? Esta idea de la destrucción es también una forma de experimentar. Bueno, y acá podría hacer muchos chistes y ponerme terrible y qué sé yo, pero no lo voy a hacer para... Porque además, en este tipo de clases no tiene la misma gracia que si lo hiciera en vivo. Pero sí es cierto, bueno, que hay que proteger, hay ciertas cosas del mundo que son valiosas y que el niño, la niña no saben o podrían fácilmente destruir. Entonces, la primera unidad natural, inmediata, de contención, de cuidado, de protección, sobre todo del niño frente al mundo, es la familia. ¿Sí? La familia es ese entorno que se encarga de cuidar el crecimiento, en el doble sentido, del niño. Y al ámbito de la familia corresponde la vida privada. Ven cómo vamos conectando también acá con la condición humana.
la vida privada que se separa, que se cinde de la vida pública. La vida privada son las 4 paredes o las 4 chapas o las 4 líneas, no sé, que separan el hogar, la casa, la familia de el afuera, y el afuera es la vida pública, donde están las personas, donde trabajan, donde la polis, ¿no? La polis que hablábamos con la condición humana, donde se da la acción, el discurso, etc. Y fíjense, aparece acá una metáfora muy, muy interesante de la luz y la oscuridad. Estamos en la página 287, segundo párrafo, dice Arendt: todo lo vivo, y no solo la vida vegetativa, nace de la oscuridad. La semilla, ¿no? El vientre. Y por muy fuerte que sea su tendencia natural hacia la luz, o sea, ¿qué es el brotar? ¿Qué es el nacer? ¿Qué es el crear? Sacar del oscuro hacia lo claro. Ir de la oscuridad a la luz. Pero por más que ese proceso sea, a pesar de todo, para crecer necesita de la seguridad que da la sombra. Es decir, se requiere no solo de luz para brotar, para que la semilla brote, sino también de cierta sombra. Piensen que una planta puesta al sol también puede que se insole y se seque y perezca. ¿Qué tiene esta metáfora interesante? Que siempre hay un juego de luz y sombra. Y el ejemplo que viene a continuación no deja de ser sorprendente. ¿No? Dice: esta puede ser la causa de que los niños de padres famosos tan a menudo tengan tantos problemas. La luz es la vida pública que se entromete, los flashes, ¿no? Que se invade, inunda la vida privada. Podríamos agregar cuántos niños famosos, ¿no? Por sus enormes actuaciones en películas que se hicieron recontra famosos, han terminado muy mal, ¿no? Han tenido una vida trágica o terrible o, digamos, no acorde con la fama que habían tenido antes. La fama sería eso, el exceso de luz. Recordemos el año 1954. Hoy, redes sociales mediante, el grado, el nivel de exposición es terrible, ¿no? Es decir, todo lo privado se hace público. Hoy más todavía, año 2020, contexto de pandemia, necesitamos conectarnos, nos conectamos y también nos exponemos de alguna manera. Y también hay una sensación de que nunca uno se puede proteger del asedio de las redes sociales, del asedio del mundo, ¿no? Bueno, esto también genera un enorme problema. Para Arendt tiene que haber una suerte de equilibrio, difícil de lograr, entre vida privada, vida pública. Tampoco es que no se puede, o sea, no se puede vivir sin vida privada. Y este es el ejemplo de los hijos de famosos y de cuánto padecen. E incluso de los niños famosos también, ¿no? La presión social, la mirada. El yo no fui de Barth, ¿no? Toda esta cosa de... Pero tampoco se puede vivir sin vida pública. Y ahí está el otro extremo de la cuestión. Sin vida pública, ¿no? Esta suerte de niños encerrados en su mundo, sin ninguna conexión con el mundo adulto, con el mundo existente, absolutamente sobreprotegidos, ¿no? En una suerte como de burbuja
¿no? De vientre de contención, pero también de impedir la vida, de impedir el crecimiento de esa persona. De modo que el siglo del niño, esta expresión graciosa, interesante que usa Arendt, prometían una suerte de emancipación del autoritarismo adulto, y esto es lo que ha entrado en crisis, ¿no? Este es el gran problema. La emancipación de la infancia respecto del mundo adulto es una explicación de la crisis de la educación y de la crisis de este tiempo. Entonces, veamos cómo lo argumenta Arendt, ¿no? Arendt dice, la sociedad moderna, o sea, la sociedad actual, tiene a la vida terrenal como un bien supremo, y entonces, ¿qué hace? Tiende a desocultar lo privado, es decir, a exponer lo privado como si fuera algo público. No se preserva, no se muestra todo el tiempo, y ese mostrarse todo el tiempo es el gran problema. Entonces dice, era obvio que en algún momento esto iba a llegar, este nivel de exposición, esto que podríamos llamar la sociedad del espectáculo, que de hecho hay un libro muy conocido que es así, la sociedad del espectáculo, donde todo se muestra, y se muestra en un contexto donde todo se muestra para llamar la atención, se tiene que espectacularizar, es decir, exagerar, como si fuera absolutamente de película, ¿no? Que también sabemos que la película es eso, un comprimido de exageraciones. Los niños, las niñes, son los últimos afectados de esta sociedad que se expone permanentemente, y entonces se sucede, dice Arendt, una suerte de entrega y traición. Entrega y traición. Recuerdo, ¿no? Tal persona famosa presenta en sociedad a su nuevo hijo, ¿no? Y recuerdo un caso que fue terrible. Hubo más, pero un caso de acá, donde se ve que todavía el bebé no había desarrollado bien el cuello, entonces se le movía la cabeza de acá para allá, y esta persona famosa lo tenía y uno le daba una cuestión de fragilidad, de ay Dios, ¿qué vas? Se le va a caer, se le va, no sé, le va a pasar algo. Ni bola. O sea, lo importante era el mostrar en sociedad a esta cosa nueva. Cuidala, si la querés, cuidala. No, la entrega y la traiciona. Y cuanto más exposición, dice Arendt, más difícil va a ser para los niños. Bueno, bien, no es lo mismo para los jóvenes, ¿no? Obviamente los jóvenes no tienen el mismo problema, pero en última instancia, justamente entre ese mundo privado, oscuro, ¿no? En algún punto, y el mundo público, el de la luz total, el de la espectacularidad, tiene que haber una mediación. Y esa mediación es la escuela, ¿no? La escuela es la entrada del niño al mundo, la primera como articulación. En realidad no es así. Sabemos que ya en la casa hay mundo y hay un montón de aprendizajes previos. Pero ¿qué pasa? Institucionalmente, la escuela, el preescolar, el jardín, etcétera, ya son instancias de ingreso al mundo, o por lo menos al mundo más allá del mundo privado, por decirlo así. Que ya no es el mundo, es cierto, la escuela introduce una suerte de eslabón mundo que no es el mundo tal como es, ¿no? Digamos, es como un eslabón intermedio, una transición.
para después sí llegar al mundo. Aún así, esa transición está exigida por el Estado, ¿no? Exigida, y es una educación obligatoria, es decir, es el ingreso al mundo público o al premundo público que vendrá después en su verdad, pero es como un primer ingreso entonces al mundo público. Eso es la escuela, esa es la escuela. Entonces, la mediación entre el niño y el mundo en una suerte de mundo, permítanme, entre comillas, llamado escuela. ¿Qué pasa? En la escuela, los adultos, es decir, los docentes, tienen que asumir la responsabilidad por el bienestar y el desarrollo del niño. Y como vimos, todo nacido, todo recién nacido, es único e irrepetible. Es decir, tiene cualidades y tiene un talento específico que lo hace único respecto de todos los demás. Y eso es lo que hay que cuidar. Y ante eso de eso somos responsables, de ese cuidado. ¿Qué quiere decir ser responsable? Palabra que Arendt usa todo el tiempo acá. Ser responsable quiere decir hacerse cargo, digamos vulgarmente, pero quiere decir responder ante esa situación. Somos los adultos, una respuesta. Alguien que se tiene que hacer cargo. Paréntesis acá. ¿Cuántas, y lo planteo porque es una clase grabada, si fuera en vivo lo plantearía para borrarlo, digamos. ¿Cuántas anécdotas personales tienen ustedes, cada uno de ustedes, negativas de la escuela, reprimiendo? Esto no lo hagas, eso está mal, eso no, ese no enorme, no servís, sos un mediocre, no entendés nada de matemática, no servís para el inglés. ¿Cuántas veces la escuela te dijo eso? ¿No? Innumerables. Todos ustedes tienen un montón de experiencias negativas. Esto alguna vez lo planteé en una clase en vivo, se abrieron las compuertas de la cloaca y no se terminaba más, porque claro, es infinita el nivel de desprecio. Bueno, eso es, la pregunta es, ¿quién se hace cargo de esa cloaca? Y el que se tiene que hacer cargo es el adulto, no es el menor, es el adulto que se tiene que hacer cargo de haber reprimido el carácter singular de cada niña. Por supuesto, como es una mediación entre la familia y el mundo, la introducción del niño al mundo tiene que ser gradual. La escuela tiene que ser algo gradual. Y tiene que ver la manera, y acá uso una palabra muy linda, Arendt, de que eso nuevo fructifique, o sea, brote, crezca, ¿no? En el mundo existente, que es por supuesto tierra arrasada, podemos agregar. Bien, acá todas las metáforas, recordemos, ¿no? La palabra educación viene de cultivo, de donde también viene cultura, y tiene mucho que ver con la tierra y el trabajo sobre la tierra. Entonces, el rol del docente consiste en ser el adulto que asume la responsabilidad del mundo existente. Y esto es una carga tremenda. No solo porque tiene que mediar y cuidar que lo nuevo no se destruya en su injertarse en lo existente, digamos así, sino que también tiene un problema, que es que tiene que cargar con todo el pasado. Tiene que hacerse responsable de la historia y de todo ese enorme carga del pasado. Piensen de nuevo, pasado inmediato ahí.
campos de concentración, guerra mundial, destrucción, armas de destrucción masiva, ¿no? O sea, y el adulto es como representante de la humanidad, ¿no? Representante del mundo adulto, es el docente en el aula y tiene que hacerse cargo de eso y tiene que hacerse cargo, por ejemplo, no sé, del nazismo, ¿no? Es decir, de algo con lo que no tampoco estaría de acuerdo. Tiene que hacerse cargo de una cultura que generó tal cosa, aunque él no haya sido el que la generó y aunque no esté de acuerdo con esa generación, pero él tiene que enseñarlo. Ese docente tiene que enseñarlo y es el responsable de eso. Entonces es terrible, es terrible. Ser autoridad es asumir la responsabilidad de este mundo y ser el representante en el aula del mundo adulto. Y uno dice, no, pero yo qué tengo que ver, no es mi culpa. No importa. Vos como el adulto, el representante de lo viejo, de lo existente, sos parte de ese mismo todo para el niño, de lo viejo, ¿no? Que supuestamente tiene algo valioso para preservar. Entonces, ¿qué termina pasando? Bueno, hay una enorme crisis de la autoridad, ¿no? En la actualidad hay una enorme crisis de esa autoridad, hay una enorme crisis porque también es difícil hacerse cargo, y es una crisis de la autoridad política, pública, o sea, crisis de la autoridad pública, pero también es una crisis de la autoridad privada. Esto quiere decir, es una crisis de la familia, de la autoridad de la familia, de ese padre, ¿no? Que también tiene que hacerse cargo de las historias pesadas que trae, del pasado pesado que trae la familia, y de la escuela. Y de la escuela. Todo eso está en crisis. Y todo eso genera para Arendt un enorme desencanto con el mundo actual y por supuesto una caída, una crisis de la autoridad y también de la responsabilidad. Como no me puedo hacer cargo de todo esto, no me puedo hacer responsable, entonces tampoco tengo autoridad para enseñarlo. Entre paréntesis, acá menciona Arendt a Platón y Aristóteles al pasar. Estamos en la página 293. Porque claro, el problema es que Platón y Aristóteles, dice, tomaban la autoridad privada, o sea, la familia, o sea, el padre de familia, el déspota, varón, como modelo de autoridad política. La mujer, obviamente, acá no entra. Y el problema es que ese despotismo, esa verticalidad de un superior por naturaleza, no se da en la sociedad. En la sociedad los adultos son iguales, son pares. Entonces no sirve que el gobernante sea como un padre, porque no le piden protección, porque yo soy libre, ¿no? Libre e igual. Y entonces el modelo de la familia no se puede trasladar al modelo de Estado, dice Arendt. Y por eso la familia tiene, digamos, y la escuela, podríamos agregar, son cosas diferentes. Son instancias completamente diferentes que no pueden tener la misma lógica. Y por eso la política no tiene que ser equiparada a la educación. O sea, hay que separar política y educación, como señalábamos la vez pasada. Bien, ese es el comentario que hace Arendt respecto de Platón y Aristóteles. Ahora, entonces, respondiendo a la cuestión de la esencia de la educación, ¿qué es la esencia de la educación? Es la conservación o la protección, el cuidado de lo nuevo frente a lo viejo, o sea, del niño frente al mundo ya existente, que es viejo, que es confuso, que se va marchitando, ¿no? Dices, está marchitado, está desgastado ese mundo. Y justamente el niño es la esperanza de
renovación, de vitalización de ese mundo que se está consumiendo o apagando, digamos, o desgastando. Entonces, eso nuevo hay que preservarlo, hay que cuidarlo. El brote hay que protegerlo de alguna manera para permitir que eso nuevo renueve el mundo. Esto que corresponde a la educación no corresponde a la política. No corresponde a la política. Bien. Cerramos así el punto número 3 y pasamos al último punto del texto de Arendt, el 4, que retomaba la cuestión de la crisis de la sociedad moderna y su consiguiente repercusión en la educación. El problema entonces sería planteado de la siguiente manera. Es muy difícil hoy conservar. Si la tarea de la educación es conservar, preservar, incluso preservar el desarrollo de eso nuevo, es muy difícil. Porque de golpe, y no tan de golpe, ¿no? Han pasado muchas cosas en el medio. Hay una crisis de la autoridad que implica el no poder hacerse cargo o el tener vergüenza de hacerse cargo del pasado, que implica también una crisis de la tradición y que por ende se ha perdido respeto o estima o valoración positiva por ese pasado. Ese pasado es una papa caliente que nadie quiere agarrar, que nadie quisiera reivindicar. Y todo esto contrasta muchísimo con la visión romana, ¿no? Acá pone en la página 297 el ejemplo de los romanos, que es súper interesante para ver el contraste entre una cosa y otra. Porque, ¿qué pasa? Para los romanos, el pasado es como el modelo de vida y de todo. Es lo que da ejemplos inspiradores, ¿no? El héroe, todas las historias que se cuentan de un héroe, es lo que sirve de inspiración, es lo que muestra la grandeza de lo que fue. Y entonces yo, que soy descendiente de no sé quién, que fue un gran héroe, no puedo ser un cobarde, ¿no? No puedo ser un mantequita. Tengo que reivindicar a mis ancestros, porque si no, la maldición que dejaré. Entonces, para esa visión romana de la vida, la vejez es la edad más digna. Paréntesis. Había que llegar en esa... La vejez en esa edad podría ser a los 40, 50, digamos. Había que llegar vivo y bien a la vejez. Pero más allá de eso, digo, de la broma, la vejez es la madurez, es la sabiduría, la templanza, ¿no? Las virtudes de las que hablaba Platón en la República, ¿no? Se empieza a filosofar después de haber andado mucho, después de haber... Uno gana, ¿no? La vida es un peine. Bueno, uno gana conocimiento cuando realmente ha adquirido madurez, ¿no? Madurez. Y entonces, claro, y fíjense la frase de Polibio. Polibio es un historiador griego del siglo II a.C. Educar es hacerte ver que eres digno de tus antepasados. Digno de tus antepasados. Bueno, en este caso, ser maestro es fácil, porque claro, que con un pasado tan importante, tan reivindicable, la autoridad no sufre ningún problema. Muy lindo, dice Arendt, hoy es todo muy distinto, no hay retorno, ¿no? Es decir, hoy no es, o sea, la idea no es, ay, seamos como los romanos que idealizaban el pasado, no hay retorno. Agreguemos, mucho menos hoy, 2020,
en donde si había algo que terminaba de liquidar la sabiduría de la gente mayor, ¿no? Claro, uno podría, uno podría decir, 5 décadas atrás no había internet. Entonces vos querés aprender algo de verdad y el que sabe es el abuelo, la abuela. El que tiene el secreto de la cocina es la abuela o el abuelo. El que sabe de Segunda Guerra Mundial es el abuelo. ¿No? Entonces, y, y a partir de ahí, la autoridad venía dada por cierto reconocimiento. Hoy con las redes sociales, con la preponderancia de la imagen, ¿no? de esta exposición que decíamos a la vida pública, ya no cuentan más, ya no son la fuente de saber, porque lo que vale es saber nueva tecnología y en esos no entraron en la nueva tecnología, entonces se han quedado afuera de este mundo, más todavía de lo que ya estaban. Bien, entonces, ese mundo romano hoy es completamente distinto, queda claro. No hay retorno, no hay algo, no hay nostalgia, digamos, para volver a un mundo así. Y es cierto, dice Arendt, que la crisis puede llevar a la ruina, claramente, pero también es cierto que se puede cambiar, que algo puede cambiar. Y en eso reivindica lo que veíamos en la condición humana respecto de la acción, digamos, podemos estar condicionados, pero no determinados. Bueno, y acá tenemos la conclusión, ¿no? También nos hemos extendido mucho, pero creo que el texto vale la pena, siempre voy a decir lo mismo. Bueno, no dice conclusión Arendt, pero de alguna manera este párrafo segundo de la página 299 inicia como una suerte de cierre o de conclusión. Fíjense qué interesante lo que dice al comienzo, ¿no? ¿Cómo se explica entonces la crisis de la educación? Y es que la educación tiene que basarse en la autoridad y en la tradición en un mundo que ya no valora, no se estructura ni por la autoridad ni por la tradición. Ahí está la paradoja. Entonces, y acá podemos trazar también de nuevo un paralelo con el final del texto de Adorno, Tabúes. Bueno, muy bien. Todo esto, crisis, crítica, podemos ir a la ruina. ¿Qué hacemos? ¿Qué proponemos? Y Arendt propone cosas. Propone separar la educación, sí, de la esfera, de los otros ámbitos, o sea, de la familia, y sobre todo de la esfera pública, ¿no? Es decir, la educación no puede ser algo que sea instrumentado políticamente. Esto está claro, es una tesis fuerte de este texto, queda clarísimo. La educación tiene que enseñar cómo es el mundo, dice Arendt. Está claro, y para eso tiene que reivindicar el pasado, asumir esa responsabilidad, a partir de ahí tendrá autoridad, etc. No es un arte de vivir, ¿no? O sea, raro esta expresión, no es un arte de vivir. No instruirlos, o sea, a los niños, en el arte de vivir, como si fuera una receta, ¿no? Una suerte de ayuda, autoayuda, una prescripción moralina, etcétera. ¿No? Mira tu interior y sabrás la verdad. Esa es la fórmula mágica del arte de vivir. No es eso. Hay que mostrar cómo es el mundo, hay que mostrar su historia. Obviamente tiene que haber una separación para Arendt entre los niños y los adultos, pero esa separación tiene que ser relativa, no absoluta. No es una separación total, una suerte de muro. El aislamiento, o sea,
el aislamiento completo del mundo infantil, hemos visto, no es algo bueno. Pero está claro que el niño no es un adulto, ni tiene que ser tratado como tal. Pero también está claro que no está en un mundo aparte, paralelo, totalmente separado. Hay un mundo compartido. Entonces, usemos ese espacio de la escuela como espacio de transición y de gradual adecuación, digamos, o lo que sea, entre lo viejo y lo nuevo. Ver de qué manera se pueden conjugar, pero sobre todo para revitalizar. Acá menciona la formación especializada o profesional técnica como un segmento, e inmediatamente menciona que no hay educación sin enseñanza-aprendizaje, pero sí hay enseñanza y aprendizaje sin educación. Estos dos aspectos están relacionados entre sí, es decir, recordemos el segundo de los supuestos, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que si uno solo se especializa en un conocimiento, en algo muy específico, en una materia, bueno, pierde la visión general, pierde la visión general, ¿no? Y podrá haber ahí una enseñanza-aprendizaje, una transmisión de habilidades, de saber haceres, digamos así. Podrá haber ahí una mecánica, una técnica, ¿no? Que a medida que avance y se repita más, será mejorada, pero no hay educación, no es una persona educada. Entonces acá educación parece involucrar algo más, ¿no? Parece involucrar una dimensión humanística o de valores, ¿no? De que no son solo instrumentales, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa educación en valores, si no si no está articulada con un contenido específico, y ahí es donde entra la enseñanza-aprendizaje, es una educación vacía, ¿sí? Es decir, de nuevo, recuerden la crítica a la pedagogía o autonomizada. Como no tiene manejo del contenido específico, enseña, todo se enseña. Bueno, eso sería una educación vacía. Hay que articularla con el contenido, pero el contenido solo tampoco sirve, porque el contenido solo, lo venimos diciendo acá, ya en varias oportunidades, con otros textos, es es ideología, ¿no? Diría Althusser, ¿no? Es el contenido solo que efectivamente se puede aprender, pero se pierde la dimensión humanística, se pierden los valores y uno podría agregar ahí, no lo dice Arendt, lo agregamos nosotros en este curso, se terminan transmitiendo los valores conservadores, se terminan transmitiendo la ideología de la clase dominante. Eso no lo dice Arendt, lo agregamos nosotros. Entonces, tendría que haber una suerte de formación combinada entre, digamos, humanidades, conocimientos generales, valores, ética y conocimientos específicos, para que no sea ni vacío ni puramente técnico y que en el fondo no sea una educación completa, por decirlo así. Y por último, tenemos un parrafito hermoso con que termina el texto, realmente muy sintético, pero realmente muy interesante. La educación, estamos en la página 301, termina la oración que viene de la 300, y dice Arendt, la educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación,
de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable, ¿no? Es decir, educar es amar el mundo y querer de alguna manera salvarlo de la ruina, cuidando que los nuevos no sean marchitados por ese mundo ya envejecido, pero también viendo cómo de alguna manera lo valioso de ese mundo se pueda preservar. Sigue el texto. También mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos, ¿no? Arréglense, digamos. Ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común. Termina con toda la pompa, ¿no? El texto. Pero importante es esto. La educación, la natalidad, implica conservar y conservar que lo nuevo siga siendo nuevo. Ese es el desafío. Bueno, nos vemos la próxima y gracias por la paciencia.